Bendiciones. Qué bueno que estamos en un año nuevo, 2022. Dios ha sido bueno con nosotros y estamos a la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este año. Quiero que leamos la palabra en el versículo que acabamos el año pasado. Romanos capítulo 11, versículo 17 dice así: Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu fidelidad con cada uno de nosotros, te doy gracias porque somos olivos injertados en el olivo mayor, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, por todas las promesas que nos has dado para este nuevo año. Hoy creemos en tu guarda, hoy creemos en tu protección, en tu guía, en que tú eres el Dios que nos rodea, el Dios que nos sustenta, y estamos a la expectativa de cosas buenas. Declaramos que jamás y nunca seremos las mismas personas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que eres sobre todas las cosas, nuestro Padre, y somos tus hijos, los herederos de tus bendiciones y los herederos de tus promesas. Somos ramas injertadas en el olivo real, el Israel, ¿sí? Y somos injertados porque creemos en lo que nuestro padre Abraham dijo y lo que él hizo. Él creyó, él obedeció, él fue más allá. Y creemos que las promesas que son para Israel son para nosotros por la fe. Nosotros somos el Israel espiritual, somos su iglesia. Y en estas promesas hay beneficios y hay poder. Eres un olivo injertado que te has vuelto verde día a día. Hemos aprendido por el transcurso de los últimos años que la promesa es la respuesta. Y cuando uno está confiado en las promesas que Dios le hace, uno puede caminar en seguridad, puede caminar en bendición. Es como cuando tú te casaste con tu esposa. Tú sabes que tu esposa va a estar contigo, tu esposo va a estar contigo porque hicieron un pacto delante de Dios, hicieron un voto, dieron palabras, se dieron promesas y sobre todo conoces que esa persona ama a Dios. Entonces, es importante que entendamos que así como es un matrimonio, Dios ha puesto en nosotros y ha declarado promesas sobre tu vida y la vida de tus hijos y la vida de tus nietos y la vida de tus generaciones. En Números capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habla y no ejecutará. Quiero decirles que Dios no va a mentir ni nunca mentirá en todo lo que te ha dicho a ti. Y quiero hablar de lo que ha venido sucediendo en los años anteriores y lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo año, en este 2022. Y quiero primero colocar las bases. Y hay un versículo que es clave, que está en Daniel capítulo 9, versículo 2, que dice de la siguiente manera: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de lo que habló Jehová al profeta Jeremías. Y cuando vemos la historia, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento no hay nadie más profético que el profeta Daniel. Él fue el que pudo ver la película completa, desde el principio hasta el fin. Así como el apóstol Juan en la isla de Patmos, en el Nuevo Testamento, pudo ver todo y escribió el libro de Apocalipsis, Daniel pudo ver también todo completamente. Él estudiaba, él escudriñaba las escrituras, él escudriñaba los números, los años y el significado. Y fue por muchos años el segundo de varios reyes. Pasaron varios reyes, como varios presidentes, y él siempre fue el segundo, porque la gracia de Dios estaba con él, porque era una persona que era entendido en los tiempos y escudriñaba la palabra. Y como ciencia, esto que aplicó el profeta Daniel se llama hermenéutica profética de los tiempos. Es muy diferente a las personas que practican el tarot, la astrología. Esto viene y proviene solamente de la sabiduría, de la ciencia que Dios le da a los hombres y que tienen relación con Él. Fue considerado uno de los sabios de Oriente. Y los tiempos proféticos, los que estamos viviendo en este tiempo, los que estamos viviendo en este 2022, son establecidos por el Dios mismo, por nuestro Padre eterno.
y necesitamos entendernos, necesitamos comprendernos, necesitamos discernirlos para saber lo que Dios tiene para nuestra vida. Estos tiempos proféticos son como un mapa, como una brújula que nos orienta sobre la dirección que Dios dará a su reino y a todos los habitantes del planeta Tierra, y especialmente a sus hijos. Y es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, interrumpiendo en el tiempo Cronos. Es el tiempo del Espíritu que Dios tiene para sus hijos. Y el profeta Daniel usó el siguiente método para la interpretación profética de estos tiempos. A la mayoría de las personas que yo conozco nos gusta saber qué va a ocurrir. Si algo me apasiona a mí, es saber lo que Dios está haciendo. Y qué mejor saber cuál es el plan de Dios para nosotros en este nuevo año, en esta década que nosotros estamos viviendo. Lo primero que él hizo y que debemos de hacer nosotros es mirar atentamente los libros. No dio una mirada profunda, escarbó, escudriñó, miró como con lupa. En otras palabras, si estuviera en este tiempo, hubiera ido a Google, a Wikipedia, a YouTube, al diccionario bíblico, hubiera investigado más allá. No hizo un devocional a la ligera. No se llevó por lo que las otras personas decían, sino que él fue mucho más allá. Y no hay profecía más real. Yo creo en los profetas, yo creo que Dios habla a través de los profetas, pero no hay profecía más real que la que está escrita en su palabra. Y tener en cuenta que para ser profético, para entender qué es lo que se está viviendo en este tiempo, solo se necesita leer bien la Biblia, mirar atentamente la Biblia. Sabemos que Dios constituyó profetas, y los profetas son una bendición, pero la verdadera profecía, la mayor profecía, está escrita en la Biblia, que es la misma palabra de Dios, que es Jesús hecho verbo. Lo que Dios habla hoy, lo que está hablando para este 2022, para este momento que estamos viviendo, ya fue basado en lo que Dios habló ayer. ¿Cómo así, pastor? Sí, está escrito en Mateo, está escrito en Daniel, está escrito en Apocalipsis. Todo está escrito allí. Fue lo primero que él hizo. Miró atentamente. Lo segundo que él hizo fue que él miró el significado profético de los números. Y todos los números que aparecen en la Biblia tienen un significado profético. Son portadores de un diseño celestial y nos dan pistas para descifrar la expectativa profética de lo que Dios va a hacer. Cada letra del alfabeto o el alefato hebreo, como ellos lo llaman, son 22 y tienen un valor numérico y un código que se llaman los ladrillos de la creación. Ellos lo toman así. Con estas Dios realizó el universo y sigue administrando toda la creación en lo que son los números. Y esta ciencia se llama la gematría, que es la que estudia el significado de los números. Estos números representan palabras y estas palabras tienen un valor numérico y los números tienen un mensaje y cada letra tiene un mensaje implícito. En la cultura hebrea no existe el cero. El cero fue inventado por los sumerios, después pasaron a los babilónicos y lo heredaron los árabes, pero los hebreos solamente suman de 1 a 9. Son importantes los números para los hebreos a tal punto que uno de los libros del Pentateuco se llama Números. Dios toma a Israel y su lenguaje, el hebreo, porque es el idioma que simboliza lo abstracto. Como hombres de fe necesitamos una herramienta para poder entender a través de las letras, de los símbolos, de los números y de este año que estamos viviendo, para que podamos entender y podamos comunicar lo que Dios pretende y lo que Dios va a hacer en este año. En Apocalipsis dice, lea el número de la bestia, no dice cuéntalos. Nosotros los que venimos de herencia pitagórica siempre contamos las cosas, 1, 2, 3, dice léalo. La Biblia, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que deletréelo, asimílelo, estúdielo. Cuando nosotros vemos los números de la Biblia, comenzando por el número 1, cada número tiene un símbolo, cada uno tiene un código. El 1 es Aleph, que quiere decir cabeza de buey, principio, inicio. El 2, que tiene que ver con lo que vamos a vivir este año, quiere decir Bet, que quiere decir casa, dualidad. El 3, camello. Cada uno de estos números tienen un código. Estamos en la década de los 80, que lo simbolizan con una boca. Y número 3, que tuvo en cuenta Daniel, fue el significado de los años. Y la plataforma que Dios
usa para toda actividad profética tiene que ver con su pueblo Israel, con los hebreos, con el calendario hebreo. Y para lo profético debemos usarlo como la brújula cronométrica real que Dios ha colocado en el planeta Tierra, porque es a través de su pueblo que Dios dio las indicaciones de lo que ha de venir. Las unidades decimales y numéricas nos dan indicios de cómo se va a mover Dios en este año. El año judío, en diferencia a los de nosotros, hay veces trae 12 meses y hay veces trae 13 meses. Los fariseos sabían distinguir el clima, mas no el tiempo en que ellos vivían. Hay personas que en este momento no disciernen qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que va a pasar, pero tú le hablas de la bolsa, tú le hablas de economía, tú le hablas del aspecto social y te hablan, pero no entienden qué es lo que está ocurriendo. Jesús le dijo a su madre en algún momento, todavía no me ha llegado mi hora, pero hubo un momento en que le dijo, ha llegado mi hora. Y necesitamos como iglesia saber qué es lo que Dios va a hacer, con quién Dios lo va a hacer, qué es lo que Dios quiere hacer y cuándo lo va a hahacer. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y si estás edificando en tiempo de recoger, estás desubicado, porque es tiempo de cosechar. El calendario hebreo es un calendario no solamente solar como el que nosotros tenemos, sino que es un calendario lunisolar. Y tiene que ver con que muchas veces se basa en lo que son las estaciones. Los días son perfectamente de 24 horas y hay días y hay meses de 29 y 30 días, no de 31 días. Los años, algunos tienen 12 y algunos tienen 13 meses. ¿Por qué? Porque es basado en las temporadas, en las estaciones, y este calendario es el que rige principalmente, es enmarcado en las fiestas del Señor. Para entender todo esto tenemos que ir a las tribus de Israel, y dentro de esa tribu había una tribu especial, se llamaba la tribu de Isaacar. Y en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Isaacar era una de las 12 tribus de Israel, era hijo de Jacob, pero esta tribu tenía algo especial. Número 1, dice que de 200 de ellos eran principales, importantes, tenían una mentalidad de príncipes, tenían una mentalidad de hijos, tenían una mentalidad de herederos, tenían poder y sabían lo que debían de hacer. Es bien importante ser entendidos en los tiempos. Sabían que estaba ocurriendo en su cronos, hoy en el 2022, qué es lo que Dios va a hacer en el kairos de Él, qué es lo que Él tiene preparado para lo que estamos viviendo, saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que Dios está haciendo, cuál es la agenda de Dios para este tiempo. Sabían qué hacer, en otras palabras, tenían la información, y cuando tú tienes la información, tú puedes dominar, tú puedes prosperar, tú sabes cuándo comprar y sabes cuándo deben de vender, sabes dónde debes de estar, y sabían cómo actuar en tiempos específicos. Y este es un año en que el mundo va a definir muchas cosas, pero Dios tiene una agenda especial, y nosotros en medio de eso, en el tiempo cronos que se está viviendo, debemos de saber qué es el kairos de Dios para lo que debemos de hacer. Y dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras palabras, eran personas de liderazgo, eran personas de influencia, eran modelos. Y lo que en Occidente es conocido hoy como el año 2022 en el calendario gregoriano, que fue un calendario que se estableció en 1582 y que fue el reemplazo del de Julio César, del Juliano, en el 46 a.C. En el calendario hebreo estamos en el año 5782. ¿Cuándo comenzamos este año? Se comenzó el 6 de septiembre del año 2021, del año pasado. ¿Sí? Es decir, estamos en el año 2 de la década 80. En el año 2 de la década ¿qué? 80. Y la década 80 ellos la simbolizan con la palabra PEI, P-E-I,
que quiere decir boca. Estamos en el año 2 de esa década y acabamos de pasar el 5781, que es Pei Aleph, que tiene que ver con nuevos comienzos. Fue la palabra que Dios nos dio, nuevos comienzos. Y eso tiene que ver con todo lo que ocurrió después de lo que es la pandemia, volver a comenzar después de vivir lo que vivimos. Ahora, hay un versículo clave para que entendamos lo que tiene que ver la profecía y lo importante que es. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dios ha sido el que nos ha guardado, Dios ha sido el que nos ha rodeado, Dios ha sido el que nos ha protegido en medio de todo lo que hemos vivido. Pero dice después este versículo: creed a sus profetas y seréis prosperados. Nosotros como familia, nosotros como iglesia venimos caminando hace 10 años estudiando la gematría, estudiando lo que Dios dice de cada año. Empezamos en el año 2011, que quería decir Ayín, 70, que tiene que ver con la década del profeta que ya terminó. Y el 1 quiere decir Ale. Eso fueron el año de los nuevos comienzos, del nuevo principio. Y como familia tomamos esa palabra. Y fue el año en el cual nosotros iniciamos la iglesia. Fue el año en que Dios nos dio a nosotros un negocio nuevo que tuvo que ver con revistas por muchos años y fue el inicio de eso. En el año 2012, que fue el 5772, que es Bet, que fue 10 años atrás, que es un año muy parecido a lo que vamos a vivir en este año. Dios dice Bet, que quiere decir casa, y casa, tanto hogar, tanto de lo que tiene que ver con el calor de hogar, pero también con casa material. Ese año Dios nos dio nuestra casa física, el apartamento donde pudimos vivir por 7 años, nos lo entregó, nos lo dio propio, pero aparte de eso no solamente nos dio la casa a nosotros, sino que nos dio la casa a la iglesia. La iglesia en este lugar que estamos lo tuvimos en el año 2012 porque nos ceñimos de esa palabra que Dios nos había dicho y caminamos en esa profecía. El 2013, que es 5773, ellos lo simbolizan con la palabra Gimel, camello. ¿Sabes qué ocurrió ese año? Ese año hubo mucho trabajo en cantidad. El 2014 es simbolizado con la palabra Dalé, que es una puerta que estaba cerrada, que Dios iba a abrir, es simbolizada con puerta. Y por varios años teníamos la puerta cerrada para entrar a otro país y Dios ese año volvió a abrir esa puerta y dice que es una puerta que si Dios la abre nadie la puede cerrar, y a partir de ese año Dios volvió a abrir la puerta. En el 2015 fue el año de liberación, fue Ayín Hei, que quiere decir en otras palabras que fue un año en que Dios nos liberó y pudimos pagar absolutamente todas las deudas. Mira que cuando tú caminas y tú te metes en la agenda profética de lo que Dios dice, Dios lo cumple, pero tú lo tienes que creer, tienes que caminar, tienes que obedecer, tienes que declarar lo que Dios va a hacer, porque es parte de la agenda de Dios, como cuando hay subsidios en el gobierno, los que lo toman, los que no lo toman, no lo toman, pero es algo que está ahí. Fue un año de jubileo, lo que fue el año 2016. Se llamaba Ayín Ba. Y fue un año en que nosotros pudimos recuperar cosas que nos habían quitado, personas que nos habían dañado en la economía, que nos habían robado. Pudimos recuperar a través de otros negocios lo que el enemigo nos había quitado. En el 2017 fue Ayín Sayín, que fue un año de reposo y cierre de ciclos, ¿sí? Y fue un año en que yo pude cerrar mi actividad de alguna forma de lo que vivía haciendo por muchos años, que había ido a ser empresario, y empecé algo nuevo que tuvo que ver ya como pastor posicionado de la iglesia completamente y dedicado solamente a Dios. En el 5778 fue Ayín Che, que fueron nuevos comienzos y fue justicia de Dios. Y en ese año Dios permitió que la justicia de Dios viniera a mi vida en muchos aspectos. Otra persona que nos había quitado, Dios permitió de que nos diéramos cuenta, y esta persona nos tuvo que restituir, caminando cada año en las promesas que Dios nos había dado. El año 5779, que fue el año 2019, fue el año en que dábamos a luz algo, 9, tiene que ver con 9 meses, con nacimiento de algo. Y por muchos años veníamos trabajando en una finca que tenemos en la Florida para que pudiéramos hacer los encuentros. Y ese año
iniciamos y fue el nacimiento de los encuentros, que era parte de la visión que Dios nos ha dado para todo lo que teníamos que hacer en el propósito de iglesia. En el 2020, que fue el 5780, fue la culminación de ciclo, fue volver a vivir lo que debíamos de vivir y fue como un cierre de lo que iba a ocurrir. Y fue un año muy tremendo, porque Dios nos dio a nosotros el Salmo 23, en el cual nos dijo que Él era nuestro pastor y que nada nos iba a faltar. Ahí estábamos en el punto cúspide de lo que era la pandemia. Y todos pudimos ver que Dios fue nuestro pastor, que Él con nada, absolutamente nada, nos falló. Y el año pasado, 2021, 5781, fue Pei Aleph. Y fue el año en el cual hay unos nuevos comienzos. Después de todo lo que se vivió en la pandemia. Fue un año de romper maldiciones y fue un año en que Dios nos dijo a través del Salmo 121 que Él nos iba a guardar de todo mal. Y eso fue lo que ocurrió. Algunas personas nos enfermamos, tuvimos el COVID, pero Dios nos guardó, Dios nos protegió. A algunos nunca les ha dado COVID ni les dará COVID por la protección de Dios. Y ahora miremos lo que es este año, 2022. Será un año Pei. Y quiero comenzar a recordarles lo que es la década como tal, que es del 5780, que es 2020, al 5789, que es el 2029. Y la letra Pei simboliza literalmente boca. Y muchas de las palabras Pei están relacionadas a la boca, como hablar, anunciar, vocalizar, lo que es la palabra. Y en esta década, ese es el propósito de Dios, eso fue la agenda de Dios. Pero mira lo que hizo el enemigo. El enemigo lo que hizo fue colocar un tapabocas que ya llevamos 2 años con ese tapabocas en nuestra boca, habiendo confinamientos y todos los días sale una cepa para que tengamos que tapar la boca. Han querido tapar la boca de la iglesia, han querido tapar la boca de los siervos, pero hemos entendido que el que ha declarado la palabra que es que nadie nos va a callar, porque es la época en que vamos a profetizar y declarar la palabra de lo que Dios ha dicho. Cada palabra que Dios habla tiene poder. Y estamos en una temporada para hacer declaraciones de fe de lo que Dios ha dicho acerca de ciertas situaciones. Vamos a hablar lo que Dios dijo sobre todas las cosas. Y el diablo te quiere hablar de problemas. ¿En qué te encuentras? Necesitas decirle al diablo, no es eso lo que Dios está diciendo. Es hablar lo que Dios está declarando y no lo que el diablo está diciendo. Y otro significado de la palabra Pei es boca y el otro es rostro de Dios. Y en esta década, en estos 10 años, en este segundo año, veremos a Dios cara a cara. Vemos que la palabra Pei encerraba un significado de visitación, en la cual Dios visita la tierra, estableciendo su reino con justicia, con paz y con gozo. Justicia para el mundo que tiene tantos problemas y ha habido tanto pecado. Y para sus hijos vienen bendiciones íntegras de poder, de sobrenaturalidad, de milagros. Y es llamada también la década del evangelista. La década anterior fue llamada la década del profeta, pero esta década que estamos viendo es la década del evangelista. Y algo de las manifestaciones que se dan en los evangelistas son las sanidades, son los milagros. Veremos a partir de este año que ya se está despejando todo lo que son las restricciones, veremos estadios llenos de personas buscando de Dios, gente entregando sus vidas, pero no solamente una persona, sino familias completas. Las personas menos esperadas, las que tú decías y pensabas que quizás nunca se iban a convertir, vamos a tener la sorpresa sobrenatural de ver a estas personas buscando a Dios. Y vamos a ver a Dios obrando en sanidades y milagros. Y Dios usándote a ti y a mí como hijos de Él de una forma sobrenatural. Tengo una buena noticia. Viene una cosecha masiva para la iglesia en general y para nuestra iglesia Presencia Viva. Viene una cosecha para tu vida, para tus hijos, para tus negocios. Y Dios añadirá más y más y más a la cosecha que tiene para cada uno de nosotros. Veremos personas importantes, presidentes,
alcaldes, diputados, empresarios, llegando a los pies de Cristo. Y así como el mal avanza y tiene su agenda, Dios también tiene su agenda. Y va a ser una agenda acelerada e inusual. Así como están corriendo las cosas rápido, Dios también está aligerando las cosas para que muchas personas se salvan. Di conmigo ahí donde estás, esta es mi década de cosechar. Estamos en el 5782, que para nosotros los colombianos, para las personas que viven en Estados Unidos, en España, es el 2022 y en otros países. Hemos dicho que la década pasada fue la década 70, que fue la década del profeta, representado por un ojo y por una visión. Pero la década del 80 es representada por la boca. Ahora vamos al 5782. Y el 2 es simbolizado con la palabra Bet, que es dos, que quiere decir casa, donde habita una familia. Y les quiero recordar que hace 10 años el Señor nos entregó a nosotros en ese año el apartamento donde pudimos vivir por 7 años, nos lo dio propio. Y aparte de eso nos dio la iglesia en que estamos hoy hace 10 años. Pero mira lo tremendo, empezamos a caminar en esa palabra. Y dice que el año judío comenzó el 6 de septiembre. Y tengo para decirte que el 10 de diciembre del año pasado, que ya es parte del 5782, nos entregó de nuevo casa, la casa en Cerritos. No fue en agosto, fue en diciembre. O sea, en el año 2, en casa. Entonces quiero que te pegues de esta promesa. Nosotros estamos creyendo que Dios te va a bendecir con tu casa propia, con la casa que tú has soñado. Te va a dar un lugar de habitación. Si tú lo crees, vas a ser prosperada. Cree en sus profetas y seréis que prosperados. En hebreo significa Bet, y Bet es casa, es carpa, es tienda, es templo, es familia, es hogar, son hijos, es descendencia, es patria, es Israel. Es lo que tiene que ver con B. Es el lugar donde se entiende que hay una familia, tanto en el plano terrenal como en lo espiritual. Entonces le puedes creer a Dios por un hogar verdadero, por una casa real. ¿Y qué es un hogar? ¿Qué es B? Es un espacio que nos da identidad, que nos transmite paz. Cuando tú estás en tu casa, tú sabes cómo se hacen las cosas en casa. Te da paz, te da tranquilidad, te da seguridad, te da confianza, te da protección y te genera sentimientos agradables sobre lo que es realmente ve y lo que tiene que ver con lo que Dios va a hacer en este año contigo, con tu familia y con los tuyos. Es lo que tiene Él en su agenda y que tú debes de caminar en esa promesa, así haya momentos que veas lo contrario. ¿Qué te proporciona cuando tú vuelves a casa? Cuando llegas de nuevo a tu hogar. Número 1, el calor de un hogar. Y el calor de un hogar te da tranquilidad, te da serenidad, te da comodidad. Tú dices, aquí sí me siento bien, aquí sí me entiende, este soy yo. Y es como la sensación cuando tú sales de viaje o cuando tú por muchos años sales fuera del país y después de salir del país, vuelves a tu tierra o vuelves a tu casa. Y así tú viajes, vayas a muchos lugares, tú anhelas tu cama, tú anhelas tu comida. Y hay una frase que dice, nada puede existir sin un espacio que lo contenga. En otras palabras, tú perteneces a Dios, tú perteneces a un lugar y tú perteneces a una familia. Tú sabes que hay algo dentro de ti que te clama y que te dice, tú eres de aquí. Y es necesario el hogar, es necesario ese lugar donde nos alimentamos de sentimientos positivos. Es necesario ese lugar donde hay contacto familiar y el espacio que nos identifica, donde está nuestro papá, donde está nuestro papá Dios, donde está nuestro Padre físico, donde nos sentimos seguros. Y este es un año en que el Espíritu Santo me mostraba en que muchas personas volverán a su casa. Este es un año en que muchos judíos volverán al anhelo de su casa, volverán a Israel, volverán a su nación. Muchos hijos volverán donde sus padres. Muchos padres volverán con sus hijos. Muchos esposos y muchas esposas se reconciliarán y volverán a ser una familia, volverán a ser un hogar.
y veo a muchas personas, es lo que el Espíritu Santo me mostraba mientras preparaba este mensaje, muchas personas que han vivido en el exterior volviendo a su tierra de sus orígenes, a su tierra donde nacieron. Y veo muchos hijos pródigos, volviendo a una sana relación con sus padres terrenales, y muchos hijos perdidos que se han ido al mundo buscando y volviendo de nuevo a casa como hijos pródigos, buscando esa relación con el Padre y llegando a su casa espiritual, encontrando tu casa, encontrando tu familia. Y como tenemos el eslogan en nuestra congregación, Presencia Viva, somos tu iglesia, somos tu casa, somos tu familia. Veo personas encontrando hogar, haciendo hogar. Veo personas que siempre en su vida han anhelado tener una familia, tener un hogar. Y veo personas acogiendo personas para que sean parte de ese hogar. Porque hay muchas personas que pueden tener mansiones, que pueden tener casas grandísimas, pero no tienen un hogar. Este es el año en que vas a poder sentir el hogar en tu familia. No solamente una casa física, sino que tu casa va a ser un hogar. Un sitio donde vas a sentirte seguro, vas a sentirte confiado, y Dios va a restaurar muchas relaciones. Muchos que han partido van a volver. Si tú tomas esa palabra, estoy seguro que Dios la va a confirmar, porque es una palabra que está escrita ahí. Ved, casa. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso tiene que ver identidad. Aquí somos pasajeros, aquí estamos por 80, por 90 años, pero nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí la gente no va a estar afanada por tener la ciudadanía española, la portuguesa, la americana, sino que muchas personas también van a partir porque van a estar ya en su ciudadanía eterna, que tiene que ver con nuestro Papá Dios. Personas que están hoy, este año, van a partir. Número 2, va a haber seguridad y va a haber protección. Y esto tiene que ver con las casas que los hombres de Dios se mencionan en la Biblia. Y se menciona, por ejemplo, la casa de Noé. En Génesis capítulo 7, versículo 1, que era un texto que lo hablábamos a finales de diciembre del año pasado. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa, ve, los tuyos, tu hogar, en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios ordena a Noé cambiar de espacio para vivir, dejar el espacio donde ya no estaba a salvo, y muchas personas no se sienten a salvo como no se sintió Noé por el pecado, y deciden entrar en el arca. Y este es un año en que muchas personas van a entrar en el arca, porque va a ser un año de bendición, pero va a ser un año también en el cual vamos a ver un caos social, un caos político, un caos climático a todo nivel. Pero nosotros hemos entendido que nuestra arca es Jesús. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra arca. Y veo a personas saliendo del mundo y entrando en el arca. ¿Por qué? Porque han mirado y han observado todo lo que está ocurriendo. Y ellos van a entrar en un mundo que no es conocido para ellos, pero van a ser guardados y van a ser protegidos en medio del caos y en medio del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Veo muchas personas subiéndose en el arca de Dios, porque el temor va a hacer que ellos busquen de Dios. Pero no solamente veo personas, sino que como es familia, como es hogar, veo convirtiéndose familias completas. Algunos de los hermanos que por muchos años han caminado solos, este año vas a ver la respuesta de las oraciones, que van a caminar en familia, y vas a ver el propósito que Dios tiene con tus hijos y con tus generaciones. Número 3, cuando estamos en el hogar nos proporciona una fe en Dios, en las promesas que nos ha dado. Y eso tiene que ver con la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando tú te reúnes con tu familia, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque miro
de dónde salimos y dónde hemos estado. Le doy gracias a Dios porque las promesas que Dios me ha dado las ha cumplido, y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Cuando miro a mis padres, cuando miro a mis hermanos, cuando miro a mis hijos, mi esposa, me doy cuenta de que Dios ha sido fiel, y te das cuenta de dónde Dios nos ha sacado, dónde estamos y qué hemos podido lograr. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ved a la tierra que yo te mostraré. Y algo que me colocaba el Espíritu Santo era que hay muchas personas que van a abandonar ese espacio de idolatría. Y hablo de idolatría no solo de imágenes, sino todo lo que ocupa el primer lugar en su vida, diferente a Dios. Y eso va a ser cambiado por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos pide a cada uno, y va a traer a cada uno de nosotros tranquilidad. Va a traer amor, va a traer protección, va a traer bendición, va a traer un espacio en el cual habitemos con Él y habitemos en casa. Veo también personas, y es lo que el Espíritu Santo me mostraba, marchando del lugar donde han vivido o se han congregado por años, saliendo a otros lugares. Y ellos puede que estén como temerosos, pero confiando al mismo tiempo en que eso desconocido tiene que ver con el propósito de Dios para sus vidas. Emuná, creer, confiar y obedecer. Dios mostrándoles a qué lugares deben de ir, porque hay puertas abiertas y puertas que Dios está cerrando. Veo personas partiendo a otros lugares. Número 4, bendición en unidad en medio de la diferencia. Eso proporciona estar en la casa, y eso tiene que ver con la casa de Judá y la casa de Israel. Desde el principio, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, hubo pelea entre hermanos. Desde el principio ha habido eso, y ese ha sido el plan del enemigo. Pero este es un año que, así como la casa de Israel y casa de Judá, dentro del propósito de Dios, como lo dice en Ezequiel, de que haya unidad, va a haber unidad entre los hermanos. Y hablo en hermanos de sangre y hablo en hermanos espirituales en Cristo Jesús. Y esa unidad va a proporcionar mucha bendición. Ezequiel capítulo 37, 15 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él. Para José, palo de Efraín. Y para toda la casa de Israel sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro, para que seas uno solo y serán uno solo en tu mano. Fueron dos casas creadas cuando se dividió el pueblo hebreo tras la muerte del rey Salomón. Ambas casas dentro del propósito reconociendo el Mesías y su autoridad, donde el Señor será su Dios. Unidos. Va a ser un año de unidad en medio de las diferencias. Va a ser una unidad con fuerzas que se apoyan y con resultados positivos. Y el Espíritu Santo me mostraba relaciones que han sido rotas por años, restaurándose entre hermanos de carne y hermanos del Espíritu, trabajando juntos en proyectos juntos, hermanos de sangre, emprendiendo cosas nuevas, negocios nuevos, comprando entre ellos, siendo bendecidos por Dios en unidad. Y veo pastores y ministros unidos por primera vez, ayudándose, logrando algo que ellos solos no podían. Y algo que también me mostraba el Espíritu Santo es que veo judíos y cristianos unidos en pro de un mismo propósito, en contra del nuevo orden mundial, de todo lo que el enemigo ha puesto para las personas que quieren regir el mundo. Los judíos y los cristianos trabajando en una agenda pro vida, no pro muerte. Salmos capítulo 133 versículo 1 es un salmo que conocemos, es un salmo que declaramos, pero es un salmo para recordar que es parte del salmo de este año que estamos viviendo. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos vamos a gozar en Dios, nos vamos a gozar, vamos a poder reír con hermanos. Es como el buen óleo
sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando uno como papá no ve que sus hijos están bien, que sus hijos no pelean, que sus hijos están en armonía, que sus hijos se ayudan, no hay mayor felicidad para uno como padre. Y tengo para decirte que ese mismo sentimiento proviene de Dios. Y ese sentimiento es el que Dios quiere que se establezca en tu casa. Tú haz tu parte, que Dios va a hacer la parte para que se restauren relaciones entre hermanos. Y cuando hay esa bendición, cuando se trabaja en unidad, cuando se trabaja en propósito, a pesar de que somos personas diferentes, pero unidos en los dones, en los talentos, en los propósitos de Dios, ¿sabe qué hay? Hay bendición. Y bendición habla de herencia y legado. Herencia en cosas materiales, pero legado en cosas espirituales. ¿Y qué más proporciona nuestra casa cuando llegamos a nuestro hogar? ¿Sabes qué proporciona? Comunión con el Padre. Y una frase que nosotros pudimos aprender por Marco Brunet es que Dios no tiene favoritos, sino que Dios tiene ¿qué? Íntimos. Y cuando tú estás en casa, pues estando en casa tienes una mayor relación con Papá Dios. Y esto es importante que lo entendamos, que viene desde lo que es el Antiguo Testamento, de lo que simboliza la comunión con Dios, la comunión con nuestro Padre, la comunión con el Espíritu Santo. El arca del testimonio es una casa, es como un cofre y simboliza casa, simboliza Bet. Y la palabra, la Torá, reposa dentro de esta casa, en el centro. Y sobre el arca está una tapa que se llama el propiciatorio, y en esta tapa están los ángeles, que tiene que ver el lugar donde Moisés llegaba y se comunicaba con Dios. Tú y yo tipificamos el arca, donde su ley está adentro, en el centro, está donde, guardada en nuestro corazón. Y sobre nuestras cabezas, que es el propiciatorio, es donde Dios, a través de nuestros pensamientos, nos habla y se comunica con nosotros y se comunica con nuestro corazón. Y entendemos que esa puerta es Cristo. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros debemos entender que nosotros somos casa de Dios. Y este es un año en que realmente seremos casa de Dios como nunca antes. Casa en el cual edificaremos una casa para que Dios habite. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, es casa, ¿sí?, del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es un año de comunión íntima con el Padre, donde podrás sentirte en casa, donde anhelarás estar con Él, anhelarás hablar con Él. Y veo personas conociendo no solamente a Dios el Señor, sino que conociendo a Dios Papá, y tomando su casa, su cuerpo, su templo, para que Él habite en la posición de lo que es ser hijos, y que oficiemos como sacerdotes. Dice que solamente entraban en el lugar santísimo los sacerdotes, y tú eres real sacerdocio, eres ¿qué? Nación santa, asumiendo el llamado y el propósito que Dios tiene para ti. Pero para poder estar ahí, tiene que ver con lo que finalizamos en el año pasado: caminando en santidad, cuidando su templo, no dejándonos contaminar, en un nuevo nivel de comunión, de santidad, de poder, de unción y milagros. Es un año bueno, es un año de bendición, es un año de caos en el mundo. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos al Dios que está dentro de nuestro corazón. Es tiempo de que entendamos de que lo más importante es que nuestro templo, donde habita el Espíritu Santo, esté completamente limpio y lleno de Él. La Biblia dice: creed en el Señor y estaréis seguro. Segunda de Crónicas 20:20. Y creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. No hay mayor profecía que la que está escrita. Este es un año de bendición, un año bueno
pero sobre todas las cosas, un año de hogar, un año de familia, un año de casa. Reclama la promesa de que tú y tu casa servirán al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu gracia, te doy gracias por tu amor. Y te doy gracias por los planes y la agenda que tienes en este año para cada uno de nosotros, tus hijos amados. Gracias, Señor, porque recibimos la herencia y recibimos el legado de lo que tú tienes. Gracias, Padre, porque nos has hecho entendido en los tiempos para saber qué hacer, cómo hacer y qué es lo que tú quieres hacer. Gracias, Padre, porque este es un año que tú has creado y has permitido que nosotros vivamos para que estemos confiados en ti, para que entendamos sobre todas las cosas que es el año de casa, es el año de volver al Padre, es el año de volver al propósito, es el año de volver en intimidad, es el año de caminar en santidad y ver el cumplimiento de todas las promesas. Yo te bendigo, Señor, porque tú eres bueno, porque veremos tu mano, veremos tu palabra cumplida. Un año de propósito, un año de renovarnos, un año de caminar en el Espíritu. Yo te bendigo y te doy gracias por todo lo que viviremos, por los momentos buenos, por los momentos no tan buenos. Te doy gracias por tu fidelidad, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre, gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque nos has dado la fe para confiar, creer y obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos.